Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Por favor, abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo número 8 y el verso número 22. Gloria al Señor para siempre. Primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo, gloria al nombre del Señor, capítulo 8 y el verso número 22. Amén. Aleluya. Damos, hermanos, un saludo a cada hermano y amigo que nos ve a través de Facebook Live. Amén. Amén. Familiares, seres queridos en cualquier parte del mundo que vea la transmisión del Ministerio Iluminando Vidas. Amén. Le damos la bienvenida y le decimos que les amamos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor para siempre. Libro de Génesis. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 8 y el verso número 22. Amén, aleluya. Dice la Escritura, amados hermanos, en el nombre de los tres grandes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y ¿qué más? Y la noche. Vamos a pedirle al Señor que nos hable. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa noche por tu palabra, Señor, que vamos a predicar. Te pido, Señor amado, que me calibres a tu Santo Espíritu, Señor amado, para predicar tu palabra en esta preciosa noche. Envía, Dios mío, palabra de vida, palabra de salvación, palabra de fe, palabra de esperanza, Padre. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque sabemos y entendemos que tu presencia, Padre, está en este lugar. Gracias, Señor amado, por tu palabra extraordinariamente divina en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amados hermanos, en esta oportunidad quiero estudiar con ustedes un tema titulado Dios controla todo el tiempo. Amén. Dios controla el tiempo, o mejor dicho, Dios controla el tiempo de todo. Amén. Pocas palabras, hermanos, todo lo que acontece en este globo terráqueo es controlado por nuestro Dios. Dicen amén conmigo. Amén, amén. Es bien importante, amados hermanos, que usted sepa este detalle. Todo lo que acontece dentro de lo que es el globo terráqueo es controlado por nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria al Señor para siempre. Y esa es una de las razones principales, hermanos, por las que usted y yo tenemos que tener paz. Amén. Porque Él es nuestro Padre Celestial. Y el Padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Dicen amén. Amén. Cada vez, amados hermanos, que usted esté atravesando por alguna situación, recuerde, amados hermanos, que usted no está solo. Recuerde que el Señor está con usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, quiero entonces hablar hoy bajo el concepto del tiempo, gloria al Señor, y del cambio del tiempo. Es importante, hermano, que usted sepa que el tiempo sufre cambios. Amén. Cuando nosotros vamos entrando en años, por ejemplo, ya no somos los mismos que antes. No sé si a usted le ocurrió, hermano, pero yo un buen día me levanté por la mañana y cuando me miré por el espejo dije, ¿y quién eres tú? ¿Verdad? Porque uno tiene un concepto, una imagen de uno mismo, pero hermano, desafortunadamente el tiempo no perdona. El tiempo va haciendo un cambio en nuestra vida, ¿verdad que sí? Cambio, gloria a Dios para siempre. Y es un cambio, amados hermanos, que es inevitable. Diga conmigo, inevitable, ¿verdad? Entonces este mismo principio, amados hermanos, de vida se va repitiendo no solamente en usted, sino en todos los seres vivos. Ya conmigo, en todos los seres vivos. Y no solamente en los seres vivos, sino también en las cosas muertas, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted tiene mucho tiempo de no ir a su país, usted tiene una imagen de lo que era su país. Cuando usted regresa, dice, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay un cambio, amados hermanos. Las cosas van cambiando, van girando, gloria a Dios para siempre. A medida que el tiempo va pasando, pues las cosas van cambiando. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Por ejemplo, usted tiene el concepto de un río que dejó, por ejemplo, en su país, y cuando usted llega allá, ese río ya no es el río pequeño, sino que ahora es un río grande, ¿verdad? O en algunas oportunidades, cuando usted llega, ya no es aquel
río que usted dejó, sino que se secó el río. En otras palabras, amados hermanos, todo sufre un cambio en la vida. Gloria al nombre del Señor. Todas las cosas que tienen vida y las cosas que no tienen vida tienen un cambio, ¿verdad que sí? Ahora, lo importante de esta enseñanza, amados hermanos, es saber que debemos aprovechar el hecho de que nuestro Dios está en el control total de nosotros. Está en el control total de las cosas. Lo importante es que nosotros entendamos, gloria al Señor para siempre, de que el Señor a través de los tiempos y a través de los cambios, Él cuidará de mí. Él, diga conmigo, Él cuidará de mí, ¿verdad? La Biblia dice, amados hermanos, que aunque este cuerpo terrenal, este cuerpo exterior se va deteriorando, no obstante el interno se va renovando de día en día, ¿verdad? Porque Jesucristo dijo, no teman a los que matan el cuerpo, sino temen más bien a aquel que puede destruir el alma allá en el infierno. En otras palabras, estamos, amados hermanos, sirviendo a un Dios que ha venido o vino a la tierra, Jesús, para darnos vida, y no una vida corta, sino una vida abundante en el Señor. ¿Cuántos bendicen a Cristo en esta preciosa hora? Entonces, amados hermanos, todo aquel, ¿verdad?, que sirve a Dios tiene que saber que Dios tiene el control de su situación, tiene el control de la vida. ¿Cómo usted puede entonces vivir una vida en paz? Usted no vivirá una vida en paz a no ser que usted sepa de que lo que le ocurre, lo bueno y lo no tan bueno, está en el cuidado del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, aleluya. El que todo obre para bien, amados hermanos, tiene que ver con la sabiduría del administrador del tiempo, ¿verdad? Sabemos de que todas las cosas obran para bien según la palabra, ahí en la carta a los Romanos capítulo 8 y el versículo 28. Diga conmigo, todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Pero entonces fíjese bien, el que obra las cosas para bien tiene que ver con la sabiduría ¿de quién? Del administrador. Diga conmigo, yo soy un administrador, ¿verdad? Tenemos que saber en esta noche, amados hermanos, que Dios va a accionar todo momento difícil a nuestro favor. Es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, de que esos momentos que a veces nos afligen, nos entristecen, esos momentos que a veces no queremos atravesar, el Señor lo va a obrar a nuestro favor, pero siempre y cuando nosotros sepamos administrar el tiempo, ¿verdad? Sepamos administrar los cambios. Por ejemplo, he oído de testimonio de muchos matrimonios que cuando la hermana entra en la época o en la etapa de la menopausia, esa es una etapa crucial para los matrimonios. Y por eso usted dice, ¿y por qué este hogar, esta familia, después de 30, 40 años juntos, 25 años juntos, ahora se están divorciando? ¿Por qué? Porque llegó una transición, llegó una etapa de cambio, llegó una etapa, amados hermanos, donde muchas veces el matrimonio no estaba preparado para eso, o muchas veces, no vayamos tan lejos, muchas veces el matrimonio empieza a sufrir cambios cuando los hijos entran a la adolescencia. ¿Por qué? Porque mamá apoya a los hijos y papá no está de acuerdo con algunas cosas. ¿Dónde radica todo? Radica, amados hermanos, en que lamentablemente muchas veces no estuvimos preparados mentalmente para eso. Amén. Entonces, cuando llegan esas etapas, llegan esos cambios, desafortunadamente viene inestabilidad para los hogares, ¿verdad? Y ni hablar de la muerte, ¿verdad? Tengo la oportunidad de conocer a una señora, hace poco la conocí, pero esta señora me habla de su esposo y ella me comenta cómo era su vida cuando estaba su esposo, ¿verdad? Cuando estaba su esposo, su vida era diferente. Ahora que su esposo falleció hace 8 años, pues la vida de ella no es igual. Y ella dice, yo no estaba preparada para este momento de ir a la boda de mi hijo, pero sin mi esposo, de ir a los cumpleaños de mi hijo, a las graduaciones de mi hijo, pero sin mi esposo. O sea, no estaba preparada. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Cuando no estamos preparados para los momentos que la vida nos tiene preparados,
valga la redundancia, si nosotros no estamos preparados con Cristo, si nosotros no estamos preparados en Dios, entonces vamos a pasar consecuencias terribles. Amén. Se puede dar también, hermano, la situación de que usted camina con Dios, anda bajo la gloria de Dios, pero su vida no es tan brillante, su vida no es tan exitosa. Amén. Se da de que usted dice, pero ¿por qué si yo sirvo a Dios, en mi hogar hay tanta contienda? ¿Por qué si yo sirvo a Dios, en mi hogar no se sabe si lo que viven son dos seres humanos o es un perro y un gato? ¿Verdad? ¿Por qué, amados hermanos? Porque esas son etapas que nosotros atravesamos en la vida, que si nosotros no nos damos cuenta de que cuando llegan esos momentos hay que aprender a echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, entonces estos problemas nos van a afectar negativamente. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Aleluya. Amados hermanos, hubieron hombres en la Biblia y les quiero mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, Sansón. Sansón, dice la Biblia, que cuando Sansón empezó, amados hermanos, a descender sobre él el Espíritu, dice la palabra que en todos aquellos campos de Moab y en todos los campos que andaba Sansón, se oía de las manifestaciones de la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo? O sea, no había duda que Dios estaba con Sansón. El Espíritu Santo se manifestaba en la vida de Sansón. Sin embargo, llegaron transiciones a la vida de Sansón a las que él no estaba, gloria a Dios, para siempre preparado para enfrentarlas. Y de eso se trata. Se trata, amados hermanos, de que usted y yo estemos preparados para enfrentar las diversas situaciones que van a venir a nuestra vida. En el caso de Sansón se llamó tentación. Yo pregunto, ¿habrá que estar preparado para la tentación? Debemos de estar preparados, amén, hermano. Debemos de saber que estamos en un mundo y que usted y yo estamos hechos de una materia llamada carne, la cual se cansa, la cual se debilita, la cual se enoja, la cual, aleluya, quiere gozar de los deleites y los placeres de este mundo, de esta tierra. Y tenemos que estar preparados espiritualmente en el Señor para decirle a la tentación, ¿sabe qué tentación? Por ahí mismo, por esa puerta donde usted entró, usted se tiene que ir. Porque ya no vivo yo, ahora Jesús es el que vive en mí. Es la manera de derrotar la tentación. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Alguien dijo, la tentación no se confronta, la tentación se le corre. Y aunque pareciera cobardía, no es cobardía. La palabra dice, aleluya, que es necesario, amados hermanos, huir. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Pasión juvenil le da lo mismo a un joven, a un teenager, que le da a un anciano. Ajá, ¿cuántos me entienden lo que estoy hablando? Porque son pasiones que están en nuestro cuerpo y que van a llegar, van a ser despertadas. Muchas personas trabajan tanto que no se da cuenta que tiene pasiones. Hay hogares que se destruyen porque se trabaja tanto que lo menos que se hace es darse un cariñito, un beso, un abrazo, un toque de mano, ¿verdad? Ese toque, gloria a Dios para siempre, que no es del diablo, porque Dios me dio una esposa para que yo la toque, yo la abrace, yo la bese, yo la acaricie. ¿Cuántos adoran a Dios? Sí, entonces ¿qué pasa? Que a veces trabajamos tanto y nos ocupamos tanto de las cosas que sin duda hay que ocuparse, pero llega un momento, hermano, que vamos descuidando nuestra relación sentimental, nuestra relación matrimonial, y por eso cuando llega la tentación muchas veces cedemos a la tentación. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para rechazar la tentación, no hemos preparado nuestra vida espiritual para decirle a la tentación no en el nombre del Señor. ¿Cuánto entiende lo que yo estoy hablando en esta preciosa hora? Entonces fíjense bien, Sansón, amados hermanos, a pesar de vivir una vida hermosa, de vivir una temporada preciosa de manifestaciones de Dios, terminó muriendo de una manera muy triste. O sea, dijimos que no hay duda que Dios estaba con él.
Sin embargo, amados hermanos, el abrir espacio, el hacer un almacén para las debilidades suyas, lo llevó a Sansón, aleluya, a un punto donde el final, su muerte fue triste. Su muerte fue una muerte, aleluya, que yo me imagino que Dios no quería para él, como Dios no quiere la muerte del impío y del pecador. Dios no quiere que el hombre perezca, amados hermanos, en su debilidad, en el alcohol, en la fornicación, en el adulterio, en los deseos mundanales de la tierra. Dios no quiere que el hombre perezca así. Dios quiere que el hombre, aleluya, se muera lleno de días, que cuando vaya a partir, aleluya, se muera con una sonrisa. Alguien dijo, un predicador que yo he escuchado mucho, él dijo que cuando él tenía una abuela, que esa abuela tenía tanto control del tiempo, que ella dijo, yo voy a decir cuándo me voy a morir. Y el día que se iba a morir dijo, bueno, hoy me toca morirme, hoy me voy a morir. Y ese día se murió. Entonces, hermano, es importante, ¿verdad?, de que nosotros, gloria a Dios para siempre, tengamos ese cuidado, gloria a Dios para siempre. Sansón, siendo un hombre que caminaba con la gloria de Dios, que Dios caía sobre él, que se caía sobre él en una oportunidad, hermano, dice la palabra que agarró las puertas de la ciudad y se las puso en la espalda y se fue con las puertas en la mano. Los hombres lo estaban esperando que saliera donde estaban atrincherados con la mujer. Y Sansón se levantó de madrugada y los agarró dormidos a los guardias y como burlándose de ellos, arrancó las puertas de la ciudad que le habían cerrado y se las puso en el lomo y se fue caminando con ellas. Gloria al nombre del Señor. Nadie podía hacer eso si no es el Señor con él. ¿Me está entendiendo lo que estamos hablando? En otra oportunidad mató 1000 filisteos, gloria a Dios para siempre, con la quijada de un asno. Encontró un asno ahí, agarró la quijada y empezó a fajarse porque le querían caer en todos en vaca, decimos nosotros en mi tierra. En bulto le querían caer, pero Sansón andaba buscando que agarrar, y que agarra ahí un burro muerto, hermano, y que agarra la quijada y que les da a todos los filisteos con aquella quijada, ¿verdad? O sea, manifestaciones, hermano, que un hombre natural jamás haría. Sin embargo, qué feo terminó Sansón. Pero no solamente Sansón, amados hermanos. Moisés, por ejemplo, hizo todo para servirle a Dios. Él puso todo su esmero, diga conmigo esmero. Pero un mal manejo de la temporada acabó con todo su esfuerzo. Amén. Fue excluido de participar en la conquista territorial de Canaán. ¿Por qué? Porque Dios, amados hermanos, había estado con él. Otro hombre, ¿verdad?, que había dejado hasta su familia, estaba descuidando su hogar. Dice la palabra, hermano, que él, por andar ahí en las cosas que Dios le había mandado hacer, no fue el diablo, fue Dios. Pero a veces, hermano, el ser humano no tiene ese balance. Tenemos que tener un balance perfecto. ¿Me está entendiendo? Y Moisés, dice la palabra, que en una oportunidad estaba por allá con el pueblo que había salido de Egipto. Y el suegro de él le llevó a la esposa y a su muchachito. Y le dijo, mire, esta marimbita niños es suya, compadre. Agárrelo y hágase a cargo de ellos. Amén, hermano. Entonces, fíjense bien, vamos viendo pequeñas deficiencias en Moisés. Más adelante dice la palabra, a gloria de Dios para siempre, que Moisés, aquel hombre que había clamado a Dios cuando Dios quiso destruir al pueblo, él clamó al Señor, le dijo, Señor, ¿qué van a decir de ti las naciones? Que los sacaste de Egipto para que murieran en este desierto. ¿Qué van a creer de ti las naciones, Señor? Y el Señor le perdona la vida al pueblo de Israel. Sin embargo, más adelante, el Señor le dice que le hable a la peña. Él le cae de golpe a la peña. Y eso evita que él entre a la tierra prometida, a Canaán. Quiere decir, amados hermanos, que tú puedes caminar en la gloria de Dios, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Y tú no entrar a la tierra prometida. Amén. Tierra prometida puede llamarse bendiciones aquí en esta tierra, o puede llamarse bendiciones arriba en el cielo. Como sea que usted la quiera llamar, pero el Señor, amados hermanos, ha preparado una tierra. Diga conmigo, el Señor ha preparado una tierra para mí. Gloria a Dios para siempre. Para mí.
Hermano, no te la pierdas, porque muchas veces la debilidad nos puede llevar. En el caso de Moisés, siendo el hombre más manso de la tierra, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, cayó en cólera, en enojo, en desesperación, y cuando el Señor le dice, háblale a la peña, Moisés le empezó a caer a golpe a la peña, y por eso el Señor se enojó, porque dice la palabra que la peña era Cristo. Bendito sea Dios. Aleluya. Y el Señor le dijo, la mirarás de lejos, pero no entrarás en ella. Quiere decir, amados hermanos, que hay transición en nuestra vida, que cuando llega ese momento de debilidad, ¿cómo se llama tu debilidad? Yo no sé, tú lo sabes. Tú y Dios saben cuál es su debilidad. Y por eso, amados hermanos, usted tiene que presentar esa debilidad delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, esta es mi debilidad. Yo me pongo bravo como Moisés, yo me pongo rebelde como Moisés, yo me pongo descontrolado como Moisés, o quizás me pongo como Sansón, que amados hermanos, le abrió puerta a la tentación. Cualquiera sea la situación, debemos de pedirle a Dios el consuelo y la ayuda. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Y el que es grande en misericordia nos ayudará, porque la voluntad de Dios es que entremos a la bendición. Dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del impío y el pecador. ¿Cuánto más, hermano, de sus hijos? El Señor quiere que usted y yo disfrutemos a plenitud de las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Otro personaje, amados hermanos, que perdió la bendición por no conocer la transición fue el rey Saúl, ¿verdad? Después de haber probado la gloria del palacio, terminó como el más miserable de los hombres por no aprovechar el tiempo donde su mundo interior debía de ser ordenado. Entonces, todo comienza en tu interior. No es lo que aparentamos, no es como luzcamos, no es lo que querramos nosotros transmitirle a la gente exteriormente, sino cómo estamos por dentro. Este hombre, Saúl, amados hermanos, disfrutó en una oportunidad. Hay una palabra que a mí siempre me ha impactado, gloria a Dios para siempre. Es que cuando Saúl estaba buscando aquellas asnas de su papá, dice la palabra de Dios, de que el profeta apareció y le dijo, ¿y por qué te preocupan tanto las asnas? Si todo lo delicado, lo sabroso, lo mejor de Israel será para ti. Alabado sea Dios. En otras palabras, hermano, Saúl estaba gozando, él llegó a gozar del trono de Israel. No cualquiera podía ser rey. Los privilegios de un rey eran privilegios grandes, bendito sea Dios para siempre. Sin embargo, él no tener ordenado su interior, primeramente en su búsqueda con el Señor, lo hizo a él ir cometiendo error tras error, sin darse cuenta que Dios tiene el cuidado y el control del tiempo. Y por mencionarle algo solamente, uno de los últimos errores que cometió fue que el profeta iba de camino, pero cuando él vio que el pueblo estaba huyendo, estaba desertando, los soldados se le estaban yendo del campo de batalla y estaban perdiendo la batalla, él se desesperó y en vez de esperar al profeta, entonces tristemente tomó la decisión, amados hermanos, de levantar el holocausto. Él, cuando apareció el profeta, le dice, locamente hiciste, Saúl. Alabado sea Dios, aleluya. En otras palabras, amados hermanos, poco a poco su interior se iba degradando, se iba desgastando, se iba debilitando. Y en aquella batalla, cuando Dios lo manda a vencer a aquella gente de Amalek, le dice, acaba con todo, mata al rey, mata a los soldados, mata a las mujeres, los niños de teta, mata a los animales. Pero dice la palabra que Saúl obedeció hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque interiormente él quería las riquezas para él. Le pasó lo mismo que le pasó a Acán, aquel hombre que formaba parte del equipo de Josué. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, creemos que estamos en algo hasta que llega la tentación de agarrar algo mejor que lo que tenemos en la mano. Alabado sea Dios. Y ahí en esa oportunidad el Señor le dice, hiciste lo que te mandó Jehová. Y él dijo, vive Jehová y vive mi alma, que todo lo que el Señor me mandó hacer, eso yo hice. Y entonces el profeta le dice, ¿y qué es ese balido de vacas que oigo detrás de ti? ¿Y qué
es ese montón de ganado que se escucha? Y entonces Saúl le dice a Samuel: Samuel, eso lo dejé para el holocausto de Jehová. Eso yo lo tengo ahí, le dice, para dárselo a Dios. Cuando Dios le había dicho que lo destruyera. Hablábamos en el último tema, amados hermanos, que a Dios hay que obedecerlo. Hay que entender cuando Dios nos habla para hacer y para no hacer algo. Gloria a Dios. ¿Se recuerda de eso? Es importante saber cuándo accionar y cuándo no accionar, porque a veces pareciera que las circunstancias están favorables para hacer algo. Sin embargo, si estamos conectados con la presencia de Dios y la presencia de Dios dice que no lo hagas, no lo haga, compadre. Porque si lo hacemos, nos podemos meter a un tremendo problema con Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahí está la situación, amados hermanos, cuando entonces el profeta llega y le dice: mira, el Señor habría confirmado tu reino hoy, pero por cuanto le desobedeciste, tu reino será quebrado. Y cuando dio la vuelta y se fue, Saúl se le tiró al manto y le rasgó el manto al profeta. Y entonces el profeta se dio la vuelta y le dice: así como fue rasgado este manto, así ha sido rasgado tu reino de sobre la faz de la tierra. Entonces, amados hermanos, un hombre que anduvo con Dios, que la gloria de Dios estuvo con él, que sin duda Dios le dio victorias importantes. Sin embargo, él no accionar en el momento que Dios le decía, el descuidar las transiciones de Dios, lo llevó, amados hermanos, a que él cometiera los errores que lo llevaron a terminar como él terminó, muy feo. Hablar de Saúl en nuestro tiempo es hablar de un rey desobediente, es hablar de un rey rebelde, es hablar de un hombre que practicó la iniquidad. Por decirle algo, cuando Saúl empezó a perseguir a David, en aquellas persecuciones que montaba contra David, en una oportunidad Saúl mandó matar a los profetas, porque los profetas habían escondido a David. O sea, él hizo cosas terribles. Hablar de Saúl en nuestro día es hablar de cosas feas que él hizo. ¿Cuántos entienden? Y te voy a terminar hablando un poco acerca de David. David, amados hermanos, fue el rey de mayor trascendencia en su tiempo, ¿verdad? Pero por no haber gestionado algunas temporadas terminó muriendo solo. Diga conmigo: muriendo solo. Hermanos, David fue un hombre a quien Dios usó poderosamente, ¿verdad? Heredó el trono después de que el rey Saúl le falló a Dios. Entonces Dios lo levantó a él y Dios le dio victoria por todas partes. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? David fue cometiendo algunos errores tremendos, y que al final de sus días, dice la palabra, que cuando David estaba ya viejito y enfermito, había que llevarle una muchacha de 15 años para que lo calentara. La Biblia dice bien claro que no tuvo relaciones con ella. Solamente la contrataron para que le diera calorcito al viejo. Después, amados hermanos, de que había tenido un montón de hijos con diferentes mujeres, tuvo esposas y tuvo concubinas. Sin embargo, en el momento de terminar sus días, él terminó solito, buscándole a alguien para que lo caliente. Sí, hermano. ¿Cuántas veces, aleluya, Dios nos da cosas lindas, poderosas? Lo más terrible, yo me imagino, amados hermanos, que lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es tener una familia grande, bastantes hijos. No digo esposa porque ya eso no se vale, pero sí hijos. David tenía bastantes hijos y sin embargo, amados hermanos, al final terminó con extraños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay momentos en nuestra vida, amados hermanos, que cuando entramos en transiciones tenemos que poner toda nuestra confianza en las manos de Dios para que nos demos cuenta, aleluya, que Dios tiene el cuidado y el control de nuestros días sobre la tierra. ¿Cuántos pueden adorar el nombre del Señor en esta hora? Si hay algo, amados hermanos, que Dios quiere que recibamos como creyentes,
es poder, diga conmigo, poder, sabiduría y capacidad de entender que el Señor muda los tiempos. Otra vez, poder, sabiduría y capacidad de entender que Dios muda los tiempos. Vamos a ver qué es lo que quiero decir. Vamos a ir primero al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice la Escritura: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde siglo en siglo, porque suyo son, ¿qué cosa? El poder. Diga conmigo, el poder. Y dice también la sabiduría. Pero el versículo 21 dice: Él muda los tiempos y las edades. ¿Qué hace el Señor? Muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Yo quiero, amados hermanos, desglosar estas tres palabras con usted, estos tres conceptos divinos. En primer lugar, Dios quiere que nosotros tengamos poder, que la iglesia tenga poder. Una iglesia sin poder no puede vencer las tinieblas. Una iglesia sin poder no se puede enseñorear de las cosas de esta tierra. La iglesia necesita tener el poder de Dios para saber gobernar el hogar. Hablaba ayer con un pastor, un ministro de Dios, que me llamó y estuve conversando con él un rato y entramos en un tema, y a medida que yo lo escuchaba hablar, Dios me ministraba, porque él me decía: hermano, hay hombres que desafortunadamente no son los que gobiernan, los que mandan en sus hogares, y por eso los hogares se destruyen. Hermano, porque Dios comisiona a hombres para que sean sacerdotes de Dios. Estoy hablando de hombres que caminan en la voluntad de Dios. O sea, estoy refiriéndome a matrimonios cristianos. No estoy hablando de gente que: ay, pastor, entonces que mi esposo es inconverso, le hago caso de quedarme viendo con él la novela. No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de hogares cristianos donde la que gobierna es la esposa en muchas cosas. Y él me decía, y me llamó la atención el término que usó, porque me dijo: el hombre a quien una mujer lo gobierna, a quien una mujer lo manda, es un cobarde. Y cuando yo escuché aquello, las alarmas se me dispararon, porque la palabra dice que los cobardes, escuche bien, no heredarán el reino de los cielos. O sea, que el sacerdote, que el hombre de Dios, el hombre que tiene un hogar, una casa, que tiene un matrimonio, como usted lo quiera llamar, ese hombre tiene que gobernar su casa primeramente, y entonces pueda gobernar en la casa de Dios. Amado sea Dios, aleluya. El no gobernar nuestros hogares, amados hermanos, nos pone en el plano de cobardes, y los cobardes no heredan el reino de Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso, hermano, es importante que las hermanas cristianas, y me voy a referir a las hermanas cristianas porque las que no son cristianas no se sujetan. Aunque no hay reglas sin excepción, y he visto mujeres inconversas, más sometidas al marido y más sabias y más prudentes que muchas que vienen a la casa del Señor. De todo hay en la viña del Señor. Estuve ayer, hermano, con un matrimonio, y ese hombre, desde que agarró a la mujer, empezó a decirle cosas desagradables. Y yo veía a la mujer y lo veía a él. Y aquella mujer que parecía que tenía sangre de anfibio, sangre fría, hermano, porque con toda la cantidad de ofensas que le decía, yo estaba, hermano, que agarraba el papel de la mujer, le decía: oye, muchacho, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Tú no te das cuenta que hay gente aquí al lado? Hermano, me dio un celo, pero dije: aquí no me voy a meter, este problema es de ellos, ¿verdad? Sí, hermano, pero me dio un celo de yo ver, pero hay mujeres que les gusta que las traten así. Cuando se dignifican, cuando se tratan con amor y con respeto, ahí están de altaneras y de orgullosas y de gritonas.
Pero cuando las subyugan y las tratan así, a veces les gusta, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que sea el caso de ustedes, hermanas. Yo lo que estoy diciendo es que hay casos de casos, ¿verdad? Mira, hermano, pero qué triste, aleluya, es oír a un hombre. Y yo decía, yo no voy a ser así. Yo no voy a tratar a mi esposa de esa manera. ¿Por qué? Porque eso le hace heridas profundas a una mujer. Igual que la mujer que irrespeta al marido, le hace heridas profundas al marido. ¿Cómo le podemos testificar al mundo de Cristo si nuestros hogares, amados hermanos, están hechos un desastre? Si no hemos cuidado lo que no cuidó Saúl, el interior. Si no hemos cuidado las áreas de tentación que no cuidó Sansón. Si no hemos cuidado el orden que no cuidó David. Si no hemos cuidado el temperamento de ira, amados hermanos, que descuidó Moisés. ¿Cómo podemos testificarle a un mundo que está perdido? Hermano, es hermoso hablar de Cristo, pero más hermoso es que vean, como dice la Biblia, nuestras familias caminando en santidad y en honor, nuestros hijos sometidos a la bendición de Cristo. Bendito sea su santo nombre. Hay dos maneras de predicar: con nuestras palabras y con nuestros hechos. La gente podrá dudar de nuestras palabras, pero jamás podrá dudar de nuestros hechos cuando pueden adorar el nombre del Señor en esta preciosa hora. A su nombre y gloria. Entonces, hermano, la iglesia necesita tener, número uno, poder. La definición de esta palabra poder es la capacidad de cambiar las cosas. ¿Cuál es la definición? La capacidad de cambiar las cosas. Hermano, ¿cómo cambiamos las cosas los creyentes? A través de la oración. La oración, diga conmigo, la oración es poder. ¿Verdad? Poder en el original es dunamis y significa dinamita que explota. Cuando el poder de Dios se mete en un hogar, lo que no se doblaba se dobla, lo que no se quebraba se quiebra, y lo que estorba tiene que salir volando en el nombre del Señor para darle lugar a la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento humano. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Poder es la capacidad entonces de cambio. Hay gente que dice, yo no puedo cambiar. Hay mujeres que dicen, yo soy fría como las patas de una rana. No puedo cambiar. Usted sí puede cambiar, porque usted tiene el amor de Jesucristo. Usted tiene que amar a su esposo, amar a sus hijos, amar a su familia, amar al prójimo, amar al pecador, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios, aleluya. Tiene capacidad para hacerlo. Amén, hermano. Amén, amén. No podemos decir, yo no puedo. Este problema me está agobiando, yo no puedo. No, todo lo podemos en Cristo, hermano, porque Él nos fortalece. Aleluya. No hay cosa que nosotros no podamos someterlo a cambio. Si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Necesitamos someter las cosas a cambio. ¿Qué es lo que nos está incomodando? ¿Qué es lo que nos está estorbando? ¿Qué es lo que está evitando el avance? ¿Qué es lo que está evitando la conquista? No, yo no sé cómo se llama, pero pidámosle la revelación a Dios para que podamos quitarle estorbo y podamos conquistar y podamos avanzar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A su nombre sea la gloria en esta hora. Proclamemos, hermano, el poder de Dios. Amén, aleluya. Diga, yo tengo el poder y voy a provocar el cambio. Usted no podrá provocar el cambio sin el poder. Jesús le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hermano, ¿a qué venimos a la casa del Señor? Venimos a prepararnos, venimos a investirnos, a revestirnos del poder para salir a ese mundo afuera y empezar a conquistar las cosas en el nombre del Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria en esta hora. Entonces Daniel dice, bendito sea el nombre de Dios, del Dios de los siglos, porque suyo es el poder
y suya es la sabiduría. La definición, amados hermanos, de la palabra sabiduría es la capacidad de hacer cambios correctos. Es la capacidad de hacer cambios correctos. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, hacemos cambios, pero no son los correctos. Y ahí está el problema. O sea, no es que no estamos accionando, no es que no estamos cambiando. Sí hemos hecho cambios, pero no nos están funcionando. Se lo voy a de alguna manera ilustrar. Por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol y alguien en la cancha está cansado, es el mejor momento para que el director técnico llegue y cambie el que está cansado. Cuando hay uno que está lastimado, está golpeado, es el mejor momento para sacar el que está lastimado y poner a alguien que tiene piernas frescas para jugar, ¿verdad? Y así, amados hermanos, sucesivamente. He visto, por ejemplo, en el tema del fútbol, que cuando alguien está jugando y está acalorado y el partido está intenso, entonces empieza a golpear a los demás y le dan una tarjeta amarilla. El técnico, antes de que lo expulsen y lo saquen del partido, él lo saca primero y lo cambia por otro. Eso es lo que es la sabiduría. Es la habilidad, diga conmigo, la habilidad, la capacidad de hacer los cambios correctos. Porque, hermano, a veces hemos hecho cambios y no nos están funcionando. Pero cuando tenemos la sabiduría de Dios, cuando tenemos esa sabiduría, esa revelación, usted va a hacer cambios que lo van a llevar al éxito. Usted va a hacer cambios que lo van a llevar a la victoria, lo van a llevar a la conquista. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta hora? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer cambios correctos? Y la tercera cosa que te mencionaba es que Dios muda los tiempos. Y mudar los tiempos es la capacidad de Dios de caducar una temporada y abrir otras temporadas en nuestra vida. En otras palabras, hermanos, a los seres humanos no nos gustan los cambios, pero a veces los cambios vienen directamente de Dios. Nos guste o no nos guste. Por eso es importante preparar nuestro interior para hacer la voluntad de Dios y ser dirigidos por el Santo Espíritu de Dios. Porque cuando somos dirigidos por el Santo Espíritu de Dios, ya nada nos sorprende, nada nos agarra desapercibidos. ¿Por qué? Porque estamos caminando en la perfecta voluntad de Dios. Estamos siendo direccionados por la gloria de Dios. Y cuando vienen cambios a nuestra vida, entendemos que es que Dios es el que cambia, el que muda los tiempos a favor nuestro. Y cuando es Dios mudando los tiempos, aunque las cosas no nos parezcan bonitas, bellas, preciosas, aunque las cosas no nos parezcan de verdad derechas para nuestra manera de ver, pero para Dios es la voluntad perfecta. Que sea bendito el nombre del Señor en esta hora. Porque Él es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Y al fin y al cabo Él tiene el cuidado del tiempo, Él tiene el control del tiempo. Él controla el tiempo de todo. Dijimos de los seres vivos y de las cosas inanimadas. Él tiene el control. Amén. Entonces, a los seres humanos no nos gustan los cambios, pero los cambios son necesarios en nuestra vida. Y cuando pareciera que son para mal, el estar conectados en la presencia de Dios hace que las cosas se tornen para bien. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el secreto, hermanos, que estemos conectados. Si estamos conectados, nada nos va a afectar. Mire que a Daniel lo metieron en el pozo de los leones. Y allá llegó el rey. Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha podido librar. Sí, rey, aquí estoy. Vayan y sáquenlo. Y los que fueron a sacar a Daniel solo abrieron la puerta y los leones se comieron hasta los sombreros, hermano. Botatiules y sombreros se comieron los leones. ¿Verdad? Porque cuando Dios está en el asunto, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Entonces,
Esto que hemos hablado, amados hermanos, muestra la importancia de que estemos conectados con Dios, de manera que podemos acceder al conocimiento del kairos de Dios, no el cronos del hombre, sino el kairos de Dios. Quiere decir que hay cosas que Dios ha predestinado para nosotros. Amén, aleluya. Que esas cosas siempre van a redundar para bien. Lo que pasa es que a veces, hermano, no estamos nosotros en el tiempo de Dios, estamos en el tiempo de nosotros. Y ahí es donde hay problemas, porque no logramos entender que quien está moviendo la ficha, quien está moviendo la marioneta, no somos nosotros, sino es el Dios al que usted y yo le servimos. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor en esta hora? Debemos, amados hermanos, de enfocarnos entonces en los cambios que Dios está haciendo a nuestro favor. Y cuando vienen cosas que pareciera que no están a nuestro favor, no cuestionar a Dios, sino decirle: Señor, a tu nombre sea la gloria. Señor, no sabemos lo que tú quieres, pero vamos a obedecer a los cambios que tú estás haciendo. Porque nos frustramos, nos amargamos, nos acomplejamos, porque a veces nos dolemos. Hermano, ayer hablé con un hombre que me dijo: estaba herido contigo. Estuve 5 años herido contigo. ¿En serio? Me dijo: sí. Y cuando fuimos a la raíz de la herida, yo le dije: mira, yo no sabía esta situación, pero ¿por qué tú no me llamaste? Porque Jesús dice: si tienes algo contra alguien, ve antes de depositar tu ofrenda, antes de llevar la ofrenda a la arca, ve y ponte de acuerdo con tu adversario. Hermano, porque muchas veces el nosotros no estar de acuerdo con el adversario nos puede cargar de una manera que no vamos a poder controlar el tiempo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y así hay mucha gente herida por 6 años, 5 años, 10 años. Yo estoy herido contigo, hermano, me dijo. Y cuando hablamos, fue como que se rompió algo. Me dijo esta expresión: ciertamente hoy es el tiempo de Dios. Bendito su santo nombre, aleluya. Y yo solamente lo escuché. Yo dije: yo creo que el tiempo de Dios pudo haber sido antes. Porque a veces no leemos lo que Dios quiere que hagamos. Porque la voluntad de Dios no es que tú andes cargado, hermano. Yo tenía un jefe en venta que cuando yo estaba atormentado por algo lo llamaba 10 de la noche, 11 de la noche. Ahí está mi esposa testigo. Me decía: oye, tú sí hablas con ese señor. Y entonces ese hombre un día me dio un consejo y me dijo: vamos a hacer una cosa. Para que no durmamos mal, vamos a llamar a este caballero con el que no estamos de acuerdo y se lo vamos a decir. Y de esa manera vamos a compartir la carga. O dormimos todo o no dormimos todo. ¿Cuántos adoran a Dios? Hermano, y eso me quedó de lección. ¿Sabe? Entonces, cuando tú sientes algo contra alguien, ve y díselo. No te lo aprisiones en el pecho, hermano. Porque eso permite que nosotros le demos ventaja al otro y que el tiempo de Dios, el kairos de Dios se detenga. Israel estaba a unos cuantos días de llegar a la tierra prometida y caminó 40 años por el desierto. Porque guardaron cosas en su corazón. Entonces, hermano, es bien importante que nosotros, ¿verdad?, que hemos sido libres por la palabra, que hemos recibido el perdón de Dios, que la sangre de Cristo nos ha hecho libres, no perdamos la libertad para la cual el Señor nos ha escogido. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta hora, hermano? No perdamos las bendiciones. El Señor es el que controla los tiempos. Démosle lugar al Señor, hermano. Que sea Él, y si a Él le place, que sea como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hermano, no fue fácil para José ser vendido por sus propios hermanos. No fue fácil para José que después de que lo vendieron allá ante Potifar, llegó Potifar y se enamoró de él y mintió acerca de él. Y no fue fácil para él sostener la verdad.
y llegar allá a aquella cárcel polvosa, sucia, donde dice la palabra que la gente estaban enfermos, lleno de gente enferma. Ahí estuvo José, hermano. Sin embargo, él entendió que estaba en el propósito divino, y el propósito divino se cumplió sobre él. Quiero decirte que hay veces que tenemos que pasar por la cisterna. Hay veces tenemos que pasar por la gente que va a decir cosas malas de ti, así como las dijeron de José. Amén, amén, aleluya. Aquella mujer decía que la había violado José. Y José, hermano, dice la Biblia que lo primero que le dijo fue: yo no puedo traicionar a mi jefe, yo no puedo traicionar a mi amo, y menos traicionaría al Dios al que yo le sirvo. Qué transición más dolorosa, más pesada, más fuerte. Pero vale la pena, hermanos queridos, pasar por los procesos del Señor, porque dice la palabra, gloria a Dios para siempre, que Dios llevó a José y lo hizo gobernador en Egipto, la primera potencia en su tiempo. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Así que, amados hermanos, démosle lugar al tiempo de Dios. Acuérdese que Él fue, y dice la palabra, que mientras la tierra exista, decía el versículo que empezamos a leer ahí, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y no cesará la siega, no cesará el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso es el que controla todo en esta tierra. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Señor, hermano? A su nombre, gloria. Nos ponemos sobre nuestros hermosos pies en esta noche. La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor le dice a la iglesia. El Señor es mi rey.